Hace algunos años estuve trabajando en una oficina. Estaba como auxiliar administrativo en una financiera que se dedicaba a hacer préstamos, créditos, ahorros y todo eso. Mi trabajo consistía en almacenar documentación importante, empaquetarla y mandarla a la matriz que estaba en el centro del país. Había otros compañeros que también hacían lo mismo. No éramos muchos en aquella oficina. Sin embargo, de vez en cuando se abrían las posibilidades de ascender, un puesto distinto y con una paga mucho mejor. Cuando se abrió la convocatoria, nuestro jefe solamente permitió que las 3 personas con mejor rendimiento, con mayor puntualidad y con mejor conducta pudieran ser participantes para dicho puesto. Entre aquellos participantes, evidentemente, estaba yo, también otro compañero llamado Francisco y una compañera llamada Sara. Con Francisco yo no tenía buena relación. De hecho, él competía mucho conmigo. Él quería verse siempre superior y era un adulador con el jefe. Le hablaba muy bonito y era evidente que se la pasaba lamiéndole las botas. Él quería un ascenso de la manera fácil. Aquella competencia estuvo realmente reñida. Nos hicieron algunos exámenes psicométricos, algunos otros basados en entrevistas y otras cosas. Al final, afortunadamente yo fui nombrado para ese puesto. Estaba muy contento, y aunque sabía que la responsabilidad iba a ser mayor, el salario iba a compensar esa parte. El único detalle es que no había espacio en aquella planta de trabajo, por lo tanto, no habría una oficina para mí, por lo tanto me quedaría en mi mismo lugar, sin embargo con ciertos privilegios como ya les he contado. La verdad es que fue un tanto incómodo, porque Francisco, quien se sentaba justo frente a mí, constantemente me miraba con odio, con envidia. Le daba mucho coraje que yo hubiera ganado para aquel puesto. De Sara no había problema. Ella era una mujer madura, comprendió la circunstancia y siguió siendo amable conmigo. Los demás compañeros también me felicitaron, y pronto me puse a trabajar en la nueva área. Me había enfrentado a varias dificultades, sin embargo con el apoyo de mi jefe las pude superar, pero hubo una que realmente se me complicó bastante. Debo contarles que en una ocasión, como yo tenía a mi disposición un listado de cheques disponibles para gastos de la empresa, pasa que, por una razón desconocida, simplemente me desaparecieron varios de estos cheques. Alguien los tomó y me los hizo perdedizos. Aquello fue realmente un problema grave. En cuanto lo supe, tuve que informarle a mi jefe. Hablé con él, pero él me dijo que como aquello estaba a mi cargo, si algunos cheques se usaban para mal, entonces yo tendría que reponer dichos gastos. Lo peor de todo es que eran cheques en blanco, y el que hiciera mal uso de aquello prácticamente podría servirse con cuchara grande. La situación se complicó, porque habían pasado casi una semana, y aquellos no aparecían. Era evidente que alguien los había tomado, pero ¿quién? Ni siquiera me di cuenta en qué momento ocurrió aquello, y no sabía de quién desconfiar, porque en realidad jamás se había perdido algo en la oficina. Éramos pocos y realmente cada quien estaba en lo suyo. Pasada una semana, mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que qué había ocurrido con aquello, y me sentenció a que si no regresaba aquellos cheques, entonces corría un alto riesgo de ser despedido, pues se me estaría considerando como un ladrón. Honestamente se me vino todo el mundo abajo. Ese día me sentía decepcionado de mí mismo, muy triste, por lo cual, a la hora de la comida, recuerdo que salí. Allá a la vuelta de la empresa había un mercado, en el cual vendían comida. No tenía hambre, pero sentía ganas de perderme un rato entre la gente, olvidarme de todo el mundo, así que caminé por aquel mercadito. La gente que iba caminando se veía tan tranquila, y yo por dentro que se me caía el mundo. Recuerdo que llegué a un lugar al que siempre acudía. En ese puestecito servían de comer un rico pozole, el cual sentía que me iba a dar buenos ánimos. Me senté un rato en lo que me servían, y en eso, la verdad es que se me quitó el hambre. También me llamó la atención que había una mujer indigente justo detrás del puestecito aquel. Estaba sentada sobre la banqueta, pidiendo dinero. Traía consigo un pequeño niño, ahí bien mugrosito, muy hambriado seguramente también. Cuando los vi,
Me di cuenta que mi situación no era tan grave. Esa mujer no tenía nada, y aún así se esforzaba por sacar adelante a su hijo. Le pedí a la mujer que atendía que me diera 2 platos más de comida, y en cuanto me los entregó, sin dudarlo me acerqué a donde estaba aquella mujer con su niño. Se los entregué, y la mujer muy agradecida los tomó. El niño se puso muy feliz, y los dos se pusieron a comer. Les arrimé unas aguas frescas, y yo me fui a sentar a comer también. Me conmovió mucho la situación de la señora, y en eso me di cuenta de que no todo estaba perdido, que de alguna manera las cosas se iban a solucionar. Después de algunos minutos, el niño que iba con la señora se acercó a mí, me tomó de la playera y me indicó que su mamá me llamaba. Cuando volteé a ver a la mujer, con la mano me hizo la seña para que fuera con ella. Me levanté y caminé hacia donde estaba la mujer. Ya estando frente a ella, recuerdo muy bien sus palabras. Estoy bien agradecida con lo que hizo, muchacho. Por eso es que mire, permítame regalarle algo. No más no se me vaya a asustar. Le pido que confíe en mí. La señora traía un morralito bastante ya desgastado. Metió la mano y después sacó una pequeña figurilla. Me sorprendió la imagen de aquello, porque era algo que nunca había visto. Al parecer, mi expresión de sorpresa hizo notar un poco mi desagrado hacia la figura. Sin embargo, la mujer, muy calmada y comprensiva, me dijo: puedo ver en los ojos de la gente cuando tienen problemas. Y usted, joven, vaya que tiene muchos. Por eso es que le regalo mi santita muerte, para que lo cuide. Esta es bien milagrosa, y créame que a cambio del favor que usted nos hizo, ella le va a devolver uno también. Pídale lo que quiera, le aseguro que se lo va a dar. No más le pido que la conserve. Guárdela con cariño, porque mi santita es bien protectora, ella es muy buena. Y si en algún momento intenta desecharla, no más le pido que lo intente una vez. Si no le cumple, mejor venga y me la regresa, alguien más le servirá. Tomé aquella pequeña figura de la Santa Muerte en mis manos, la guardé en mi bolsillo, y le dije a la mujer que le agradecía, y le prometí que pediría un favor, tal y como ella me lo indicó. Antes de que me fuera, la señora sacó una pequeña tarjeta. Tenía un enmicado muy viejo y desgastado. Me dijo que esa era una oración y que si estaba dispuesto a pedirle un favor a la Santa Muerte, que entonces le rezara todas las noches aquello. Me retiré tranquilo hacia la oficina. Haber salido a comer me expuso ante una cruda realidad en la que todos pasamos por dificultades, pero siempre hay una esperanza para salir de ello. Cuando regresé a la oficina, coloqué aquella figurilla de la Santa Muerte, la cual no llegaría ni a 10 centímetros de altura. La puse en mi escritorio viendo hacia el frente, apuntando justo hacia el escritorio de Francisco. Saqué la tarjeta y comencé a leerla. En mi mente recité aquella oración. Después, guardé la tarjeta y tomé la estatuilla. Comencé a acariciarla y le pedí que si era cierto el poder que tenía, que me ayudara con el problema que estaba presentando, que me diera una solución. Tenía miedo de perder el trabajo, de ser despedido de una forma humillante y encima de todo, tener que pagar un dinero que no me correspondía. Supe que la Santa Muerte me había escuchado, porque en ese momento parecía que se iba a ir la luz. Me dio un poco de escalofríos, un tanto de miedo, lo acepto. Para mí todo aquello era nuevo. Sin embargo, con esa señal, me sentí después más tranquilo. Supe que la Santa Muerte había escuchado mi plegaria. Fueron pasando los días, y una tarde después de que regresé de la calle por mi hora de comida, me sorprendí mucho, porque mientras yo iba de entrada, a mi compañero Francisco ya lo venían sacando casi a patadas 2 de los guardias de seguridad. Francisco les alegaba y se les ponía medio violento. Uno de los guardias tuvo que sacar una macana y darle un golpetazo en la pierna para que se calmara. No quise preguntar qué estaba pasando, pero cuando llegué a mi lugar de trabajo, mi jefe ya me estaba esperando. Me pidió que lo acompañara a su oficina. Ya estando dentro, de forma muy misteriosa, mi jefe me dio a conocer que por una extraña casualidad, andando en la calle, mientras se salía a fumar un cigarro, escuchó cómo detrás de un árbol se encontraba Francisco. Él estaba hablando por teléfono con otra persona, y el tema del que hablaban era de los cheques.
Francisco decía que se iba a esperar un tiempo para cobrarlos, pues de hacerlo a la brevedad, posiblemente se sospecharía de él. Mi jefe de inmediato se regresó para la oficina, y en cuanto Francisco regresó, comenzó a revisarle en sus archiveros. Le pidió que vaciara todos los cajones, pues por palabras de Francisco, él ahí los tenía. De ese modo fue que lo descubrieron. Aquella extraña casualidad fue la que me salvó. Pero en realidad no existen las casualidades. Sé que la Santa Muerte, con su gran poder, fue la que acomodó las circunstancias para que aquello se resolviera. De otro modo, la verdad dudo que hubiera ocurrido. Sé que mi fe y la voluntad con la que le hice aquella petición fue la que logró el milagro. Con aquello regresó mi tranquilidad. Sin embargo, para Francisco no fue así, pues con aquella acción que realizó, cuando Francisco quería buscar trabajo, mi jefe jamás dio buenas recomendaciones de él. Él les comentaba exactamente lo que ocurrió. Prácticamente le cerró las puertas a nuevas oportunidades. A Francisco ahora se le ve haciendo trabajitos por ahí en la calle, lavando carros, pidiendo dinero. La mala suerte le ha llegado a la vida, pero él mismo se lo ha ganado. Sé que la Santa Muerte lo hundió y le hizo pagar por sus malos actos, pues mi santita no deja que nadie se meta con sus hijos, con aquellos que la adoramos. Esta historia sé que no terminó en una tragedia, sin embargo está bien, pues tampoco me hubiera gustado que alguien hubiera muerto, que algo le hubiera pasado a Francisco. Él no era mi amigo y quizá era mi enemigo, pero tampoco le deseaba ese tipo de mal. Hasta la fecha sigo siendo un fiel devoto. He pedido muchos favores a la Santa Muerte y todos se me han cumplido, porque también le doy su respeto y su fe. Tiene mi lealtad y así será por siempre. Sé que mi testimonio es uno de muchos, y mientras tenga vida, sé que la Santita Muerte estará de mi lado. Antes de continuar con la siguiente historia, te recuerdo que Relatos de Terror del Gato también está disponible en Spotify y otras plataformas de podcast. Sin más, continuamos. Una de las cosas, o mejor dicho, advertencias que más recuerdo que me decía mi madre, era que me cuidara de las personas envidiosas. Su vibra, su mala energía, puede causar mucho daño, muchos estragos. Siempre fui una mujer confiada. Todo eso de las malas vibras y las envidias realmente no me importaba. Sentía que no eran temas relevantes. Sin embargo, la vida un día me demostraría todo lo contrario. Cuando me casé con Rubén, estábamos muy enamorados. Empezamos completamente desde abajo. No teníamos mucho. Rubén tenía un empleo muy sencillo, en el que ganaba apenas para que viviéramos. Por mi parte, yo no trabajaba, pero le atendía bien la casa, y lo atendía muy bien a él. Rubén en un momento tuvo la mala suerte de ser despedido de su trabajo. Con esto, entramos en desesperación. Sin embargo, muy amablemente mi suegra, recuerdo que nos regaló una paca de ropa, de esas que se traen de Estados Unidos. A como pudimos empezamos a vender todo aquello, y la verdad es que nos fue muy bien. De este modo, empezamos a conseguir más ropa, más mercancía, y finalmente mi esposo puso un local donde vendía todo aquello. En ese momento comenzó a irnos muy bien. Salimos de nuestros problemas y comenzamos a vivir cómodamente. Ya no nos preocupaba el dinero. Sin embargo, había un tema que sí, uno que nos quitaba el sueño. Y es que por más que intentábamos, yo nomás no quedaba embarazada. Se nos pasó prácticamente un año así, intentándolo noche a noche. Una tristeza profunda comenzó a invadir nuestra casa. No sabíamos qué hacer. Sin embargo, empezamos a buscar a los médicos. Estos nos hicieron estudios, uno tras otro. Pero lo sorprendente es que estos decían que estábamos bien, que no había problema de salud alguno que nos impidiera traer un hijo al mundo. Al final le echaron la culpa al estrés, a la tensión y todo eso, pero en realidad no creo que tanto Rubén como yo fuéramos personas nerviosas o estresadas, porque vivíamos bien, estábamos a gusto y nos queríamos mucho. No hubo forma de que pudiéramos recibir un tratamiento médico. No lo necesitábamos de acuerdo a los resultados de los estudios. Solo nos quedó seguir intentando, esperando a que Dios nos hiciera el milagro. La cosa no iba por buen camino. Y recuerdo que mi suegra, al vernos así tristes y decepcionados, nos hizo una propuesta que realmente me pareció descabellada de inicio. Aquella tarde estábamos platicando con ella,
y al escucharla, casi quise juzgarla de loca. Oye, Consuelo, no me gusta ser metiche. Sé que este tema del embarazo es de mi hijo y tuyo, pero permíteme darles un consejo. Yo conozco a una mujer de por aquí cerca. Es una curandera que dicen que es muy buena. ¿Por qué no lo intentas? Vamos ahí. Seguramente ella te puede ayudar. Y en una de esas, ¿qué tal si quedas embarazada? Me sentí muy extraña ante la propuesta de mi suegra y tuve que responderle con la verdad. Ay, no, mire, señora. La verdad es que yo no creo en esas cosas. Además, de ser ciertas, seguramente son cosas del diablo, ni lo mande Dios. Me dio una buena persinada, pero mi suegra estuvo insistiendo e insistiendo. Y como Rubén estaba ahí escuchando, al final, al ver su cara, me di cuenta que no podía ser egoísta. Rubén aparentemente sí quería intentarlo, por ello es que cedí. Le pedimos los datos a mi suegra, y a la semana siguiente, allí estábamos presentes, en la casa de aquella mujer. Aquella curandera vivía solitaria, era una especie de ermitaña. Sin embargo, la única compañía que tenían eran diversas estatuas de la Santa Muerte allí en su casa. En el patio tenía un altar, también adentro. Había retratos, tarjetas, estatuillas, todo tipo de cosas relacionadas a la santa. A ver, muchachita, pásenle para acá. Este muchacho me imagino que es tu esposo, ¿verdad? Ya me imagino a qué vienen, pero bueno, ahorita me platican. Nos sentamos a la mesa de aquella señora. Esta se veía muy seria y tenía un mazo de cartas de tarot en sus manos. Rubén y yo quedamos justo frente a ella y de pronto vi que empezó a barajearlas. Acercó una estatuilla de la Santa Muerte y lo colocó encima del mazo de las cartas. Enseguida comenzó a pedir, a través de una oración, que toda la verdad fuera revelada con ayuda de las cartas, para que así encontráramos la raíz de nuestro problema y también una solución. Cuando la mujer empezó a hacer la tirada, yo estaba nerviosa. No sabía en qué nos estábamos metiendo, si aquello era malo o bien que fuéramos juzgados por Dios. Cuando la mujer puso varias cartas sobre la mesa, se nos quedó viendo tanto a Rubén como a mí y comenzó a expresarnos. Miren nada más lo que acabo de ver aquí. Si observan esta carta y esta de acá, esto se puede interpretar de la siguiente manera. Veo que hay una tercera persona entre ustedes. No me malinterpretes, muchacha. No se trata de una infidelidad, sino de una mujer del pasado. Una persona que estuvo en la vida de tu marido y que hasta la fecha tiene mucha envidia. Seguramente le da coraje que a tu marido le esté yendo bien y que tú seas la que está disfrutando esas mieles. Vaya que esta mujer es bien canija. ¿Por qué no se anda con cosas? Ella está haciendo brujería para atacarles. Ella no quiere verlos felices. Y casi estoy segura, mejor dicho, les puedo afirmar por mi santita muerte, que a causa de la brujería de esa mujer, ustedes no se han podido embarazar. A ver tú, muchacho, para que veas que estoy en lo cierto, te voy a dar detalles y tú ya nos confirmas. Por lo que puedo ver aquí, esta muchacha te dejó por alguien más. A ella no le gustaba que fueras alguien sin futuro, que no tuvieras dinero. Por ello se aburrió y te botó. Pero como ahora ella ve que te está yendo bien, está buscando la manera de separarte de tu mujer, para así intentar reconquistarte nuevamente. Así nomás están las cosas. Ahí ustedes dirán qué hacemos. Porque yo puedo quitarles el mal que les ha puesto esta mujer. Sin embargo, por naturaleza de la magia negra, todo el mal se le va a regresar. Y es un hecho que la va a pagar muy caro. Ni siquiera me la quiero imaginar. Pero yo nomás obedezco. Ustedes tienen la última palabra. Yo me le quedé viendo a Rubén. Ambos intuimos que lo ideal era que la mujer hiciera lo que tuviera que hacer. En fin, ni siquiera sabíamos si aquello funcionaría, pero por los ojos que me echaba Rubén, aparentemente la mujer tenía toda la razón. Había acertado con la interpretación de las cartas. Está bien, señora. Haga lo que tenga que hacer, pero ayúdenos, por favor. Ya si algo tiene que pagar esa mujer, pues que quede en las manos de Dios. Él es el que la va a enjuiciar, nosotros no. La mujer se nos acercó, me tomó de la mano y me pidió que la siguiera. De inmediato me llevó a un cuartito donde tenía una cama individual.
Alrededor tenía simbologías extrañas y también algunas hierbas que utilizaba para sus rituales. Acuéstate ahí, muchachita. Y tú, muchacho, espéranos allá afuera. No quiero que veas lo que le voy a hacer. Solo no te preocupes, no le haré daño. Y si quieres ayudar en algo, toma la oración que está en el altar de la Santa Muerte. Arrodíllate, reza y pide para que esto se solucione. Créeme que si lo haces con fe, la santita te lo va a cumplir. Nomás vi cómo cerró la puerta. Rubén se quedó afuera y la mujer comenzó a untarme una especie de aceites en el abdomen. Ella me masajeaba el vientre mientras rezaba y una estatua grande de la Santa Muerte nos miraba. Al parecer aquella mujer era una fiel creyente. Y en ese momento mi fe también nació, pues recuerdo que las manos de esa señora se empezaron a poner muy pero muy calientes, al borde que sentí que me quemaba. Confirmé que ella no traía nada, simplemente era el movimiento de sus manos. ¿De qué se estaba tratando aquello? Porque en mi interior yo sentía que algo se estaba moviendo en mi vientre, como si se estuviera reacomodando mi matriz. En eso, recuerdo que sentí un piquete horrible que provenía de mi vientre. Ya está funcionando, muchacha. Tú nomás ponte flojita y coopera. El mal ya está por salir. El dolor que sentía no cedía. Era horrible. Fue a tal grado que ya no pude más. La mujer me dijo que no me preocupara, y como ese día yo iba vestida con un pants un tanto flojo, la mujer me pidió permiso para quitármelo, pues era necesario para lo que venía. A ver, muchachita, ahora sí viene lo bueno. Te quiero bien valiente, y te voy a pedir de favor que no más pujes. Y sobre todo, perdóname por quitarte también tus calzones, pero de verdad que te vas a sorprender con lo que va a pasar. De inmediato sentí un dolor mucho más fuerte. No tenía modo de reclamarle a la mujer por lo que hacía. Solo estaba confiando en sus palabras, en sus actos, en su magia negra y en la Santa Muerte. Ciegamente fui cediendo. Y en eso, la mujer siguió masajeándome el vientre. Lo hacía de una forma que me sorprendía lo que estaba pasando. Aquella sensación era como la de un parto, como si fuera a tener un hijo. Comencé a gritar y a pujar una y otra vez. La situación fue tan extraña que de pronto sentí que de mi entrepierna algo brotó, y cuando esto ocurrió, sentí un gran alivio, una sensación de descanso, de paz, de tranquilidad. Mira nomás, muchacha, siéntate y mira lo que has echado. Esto es lo que tenías adentro de tu cuerpo. Todo este mal es el que te puso esa mujer, pero como puedes ver, ya estás curada. Ahora sí quedas embarazada, te doy mi palabra. Al poner mis ojos sobre lo que había arrojado de mi cuerpo, aquello era muy extraño. Era un pedazo de carne, una especie de tumoración que estaba muy pegada en mi vientre, en mi matriz, pero con el masajeo y con la ayuda de la magia negra de esa mujer, pude expulsarlo, según sus palabras, con la brujería que se nos había hecho. Todo ese mal se había encarnado en mi ser, impidiéndome el ser madre. Lo que más me sorprende es cómo aquello no salió en los estudios, cómo es que los médicos no pudieron detectarlo. La mujer me arrimó un tecito, bien caliente. Cuando terminé de beberlo, me sentía mejor, más tranquila, pues anteriormente la verdad es que sí me asusté por lo que ocurrió. Cuando salí de la habitación, ahí estaba Rubén, hincado rezándole a la Santa Muerte, pidiéndole por nuestro bienestar, para que así pudiéramos quedar embarazados y sacarnos todo el mal de nuestras vidas. Cuando quisimos pagarle a la mujer, ella se negó a aceptar el dinero. Me dijo que era un favor especial de la Santa Muerte. Nada más nos hizo prometerle que cuando naciera el bebé, la invitáramos al bautizo y a la comida. Aquello nos dio un poco de risa. Estábamos muy contentos. Le hicimos la promesa a la mujer, pero antes de partir de aquel lugar, la curandera nos hizo una última advertencia. Nos dijo que pronto tendríamos noticias de la mujer que nos hizo el daño, pues aquella definitivamente pagaría muy caro. Y mi esposo Rubén y yo fuimos a casa. Cuando le conté todo aquello, él de verdad que se sorprendió. Y ya en camino él también me confesó que todo lo que dijo la mujer acerca de su exnovia era real. Me dijo que el nombre de aquella mujer era Rebeca, la cual por casualidad vivía muy cerca de la casa, a unas pocas cuadras. A ella no la conocía, porque cuando Rubén fue novio de ella,
Yo todavía no vivía en esa colonia. Yo llegué mucho después. Al día siguiente, como ya me sentía mucho mejor, mi esposo y yo nos dimos a la tarea de encargarle a la cigüeña aquel bebé. Hicimos el amor sin parar, una y otra vez, a la noche siguiente igual, y así toda la semana y los días del mes. Estábamos ansiosos de comprobar si efectivamente el poder de la Santa Muerte y las manos milagrosas de la señora eran tan efectivas como se decía. Y como se esperará, la verdad es que así fue. Al mes y medio, la menstruación se me había frenado. No más no me bajaba. Aquello fue la primera señal de felicidad. De inmediato le pedí a Rubén que fuéramos a hacernos unos estudios. Y cuando llegamos con el médico y los aplicó, al momento que nos entregó los resultados, la sorpresa fue lo más maravilloso de nuestras vidas, pues en efecto, el resultado era positivo. Brincamos de felicidad. Estábamos realmente desconcertados. Todo estaba ocurriendo de una forma tan rápida, pero lo que nos ocurría era una experiencia realmente maravillosa. Cuando salimos del consultorio nos subimos al auto y apenas íbamos saliendo del estacionamiento cuando Rubén me dijo: «Mira, Consuelo, qué extraña casualidad. ¿Ves a esa mujer que está ahí, la que está embarazada? Justamente la que está abrazada de aquel tipo que parece un malandro. Pues esa es Rebeca. Se me hace muy extraño que hace años que no la veía, porque justo ahora, después de que vimos a la curandera, ¿no te parece mucha casualidad?». Me le quedé viendo a la mujer. Realmente se le veía un semblante triste, como si estuviera sufriendo pese a su embarazo. Habría de tener poco, unos 4 meses quizá, porque apenas se le notaba, pero a simple vista se veía que aquel tipo, el malandro con el que andaba, la trataba mal. Pero no era momento de pensar en la vida de otras personas. Mi esposo y yo teníamos algo que celebrar, y en ese momento fuimos a cenar, porque en ese momento, no más de la emoción, se me empezaron a prender los antojos. Mi embarazo fue avanzando de una manera normal, muy saludable. Todos los diagnósticos y los estudios decían que el bebé estaba bien. Y mientras esto ocurría, recuerdo que un día, Rubén llegó a la casa. Estaba un tanto consternado, preocupado. En cuanto le vi, pues tuve que preguntarle: «¿Qué te pasa, Rubén? Te ves muy raro. Hasta parece que viste a un muerto». Rubén me miró, muy serio. Al parecer mi comentario no tenía gracia. «Pues te diré, Consuelo, que no he visto un muerto, pero sé de alguien que se acaba de morir. Te vas a sorprender cuando te lo cuente todo». Me puse muy nerviosa al escucharlo. Sabía que se trataba de algo muy serio. «Pues fíjate que hoy en el trabajo, cuando venía de regreso, me encontré a Patty, una vieja amiga, y que era prima de Rebeca, aquella mujer que fue mi exnovia, tú sabes, la de la brujería». Me detuve un momento a platicar con Patty, pues me dijo que quería contarme algo importante. Al estarla escuchando, me dijo que recientemente, de una forma muy lamentable y muy triste, Rebeca acababa de morir. En cuanto la escuché, pues ya sabes, la verdad es que sentí un impacto muy fuerte. No porque me doliera su muerte por cariño o cosas así, nada de eso. Es por el hecho de lo que tú ya sabes, de la brujería. Todo fue tan coincidente que de inmediato las palabras de la curandera me llegaron a la cabeza. De inmediato interpreté que ya se le había regresado el mal y por eso se había muerto. Pero aún así traté de escuchar a Patty. Ella me siguió diciendo que supuestamente aquel malandro con el que vivía un día la golpeó muy fuerte, de una manera tan brutal que la mandó al hospital, como aquel tipo era prácticamente un vividor. Y según las malas lenguas, Rebeca lo mantenía. Y como Rebeca prefería ya pagar los gastos del médico para los cuidados del bebé, antes que darle para el alcohol y para las drogas a ese bastardo, el infeliz la golpeó brutalmente, hasta que prácticamente la mató. Y con ello, pues también al bebé que llevaba en el vientre. Honestamente, sí fue sorprendente. Me dolió mucho. Porque de alguna manera sé que la brujería que hicimos, pues tuvo algo que ver. Aquella curandera nos lo advirtió. ¿Acaso no es de sorprenderse? ¿O tú qué piensas, Consuelo? De escuchar a Rubén contarme todo aquello, la verdad es que me dio incluso hasta lástima. Aquella mujer, por muy malvada que fuera,
No se merecía un castigo tal, pues en fin y al cabo, nosotros ya habíamos resuelto nuestro problema. Pero también, aquello fue una cosa que nosotros asumimos. Cuando la curandera nos dijo que si quitábamos la magia negra que nos hizo, Rebeca lo pagaría. A nosotros no nos importó. Eso de alguna manera nos hizo responsables. Pero, ya que podíamos hacer, al final era ella o nosotros. Porque bien nos lo dijo la curandera, que la Santa Muerte cuida a sus hijos y destruye a sus enemigos. Por eso es que Rebeca lamentablemente tuvo ese final. Del patán aquel que le acabó, no se supo nada. Al parecer se dio a la fuga y el caso quedó prácticamente olvidado. O espero que en algún momento la vida haga justicia, que le dé su merecido a ese patán. Aquella tristeza nos duró un par de días, mejor dicho, fue una especie de culpa. Pasaron los meses y nuestro embarazo llegó a su fin. Con aquello recibimos a nuestro hijo, muy saludable, muy hermoso. De esa manera y hasta la fecha, hemos creado una familia con 3 hijos. La felicidad está en cada momento con ellos y el agradecimiento al milagro de la Santa Muerte es algo que llevamos a nuestro corazón. Aún somos dignos y fieles de su creencia, de su fe. La tenemos en casa y le hacemos oración, porque ella no nos dejó en nuestro peor momento. Al contrario, nos tendió la mano y nos ayudó, nos cobijó con su bondad y con su ternura. Por ello, es que aunque mucha gente no cree en esto, pero la Santa Muerte será parte de nuestras vidas hasta el día que llegue nuestro momento de morir.